Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Teresa Rodríguez y les doy la más cordial bienvenida a este panel de expertos en educación digital, con título Los procesos de la tecnología educativa en la continuidad académica digital de las instituciones de educación superior. Antes de iniciar este panel, me voy a permitir dar las siguientes recomendaciones. Durante este panel, todos deberán mantener tanto su cámara y micrófono desactivados para evitar ruidos que obstaculicen la comunicación clara y genere distractores para los demás participantes. A nuestros panelistas les pedimos silenciar las notificaciones de las computadoras y de sus móviles. Les recomendamos a todos cerrar las aplicaciones y software de sus equipos para mejorar el rendimiento de su máquina en esta sesión. En caso de haber algún problema con la conexión, por favor permanezcan en línea y esperen a que se restablezca. En esta ocasión nos acompaña moderando la doctora Claudia Marina Vicario Solórzano, coordinadora del Grupo de Tecnología Educativa del Comité ANUYESTIC y de la Red Late México de CONACYT y CUDI. Los expertos que acompañarán a Marina son el doctor Germán Ruiz Méndez, la maestra Rosalina Vázquez Tapia, de Remeri, el ingeniero Alfredo García Zavala y al final el doctor Faraón Llorens Largo, de la Universidad de Alicante, España. Cedo el uso de la voz a la doctora Marina Vicario. Gracias a todos. Pues doy también la bienvenida a todos estos panelistas que son como una pléyade de expertos en tecnología educativa. Y les quiero compartir que en este panel que vamos a tratar de recortarlo un poquito porque vemos que estamos atrasados en el programa, pues vamos a abordar algunas preguntas relacionadas con este contexto de la nueva normalidad, ¿no? Y sobre todo nos van a platicar desde su perspectiva y experiencia cuáles han sido los principales aciertos y desaciertos relacionados con la adopción de las tecnologías educativas al afrontar justo la continuidad académica en esta pandemia por COVID-19. También nos platicarán sobre cuáles han sido, de alguna manera, estos aspectos prioritarios que consideran que deben estar en todas las agendas de nuestras universidades para esta nueva normalidad y en una mirada de transformación de futuro, sobre todo de cara a una sociedad más digital, más todo lo que quieran agregar. En el orden en que estamos recibiéndolos, yo creo que vamos a darle la palabra a Germán Ruiz. Un momentito, en este momento les platico quién es Germán Ruiz Méndez. Él es doctor en Ciencias Políticas por la UNAM y a lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado en actividades gubernamentales en las áreas de salud, telecomunicaciones y educación. Además, en su trayectoria docente, se ha desempeñado como profesor y ponente en diferentes universidades y organismos nacionales e internacionales. Ha participado en la construcción de políticas y plataformas educativas desde la SEP, relacionadas con TIC, desde esta coordinación que conocemos como la Coordinación Aprende MX, pero también televisión educativa. Se desempeña incluso como coordinador del Espacio Común de Educación Superior en Línea de la UDUAL. Germán, te damos la palabra por 5 minutos. Adelante. Gracias, Marina, y gracias a todos los colegas que están en esta sesión. Agradecer también al grupo de ANUYESTIC, José Luis Ponce y al maestro Jaime Valls por esta iniciativa. Como saben, pues justamente tendríamos que estar haciendo este conversatorio al calor de unos lecheros en el extraordinario puerto de Veracruz, pero hoy en día estas nuevas normalidades y estos nuevos entornos digitales nos conllevan a estar en casa y sobre todo a mantener esta potencialidad que tenemos con el uso de las plataformas educativas. Marina, yo quisiera compartir una presentación brevemente para poder darle respuesta a estas preguntas que has hecho a esta
conversación, sobre todo de cara a lo que hemos venido haciendo en el rubro de la educación y sobre todo en los componentes que tenemos en los retos hacia la nueva normalidad y además estos aciertos o desaciertos que nos han llevado a aprender de estas experiencias y hasta dónde podemos integrarnos como un grupo de trabajo y sobre todo como sociedad desde el punto de vista universitario académico, pero también considerando algunos elementos. Rápidamente recordemos lo que la pandemia ha dejado a los sistemas educativos en todo el mundo. Aquí está la última cifra actualizada el día de ayer. 577 millones de estudiantes de todos los niveles educativos afectados en las distintas fases que hemos tenido durante esta pandemia. Hay que recordar que algunos países ya abrieron centros escolares, pero han tenido que estar regresando. Para el caso de América Latina, donde ahorita está el foco de la pandemia, pues ha tenido que regresar a estas modalidades. Algunos no han regresado, de hecho, entonces se han estado planteando estos modelos híbridos que me gustaría también profundizar más adelante con la finalidad de poder entender hacia dónde vamos en el tema de esta atención, sobre todo pensando en el componente de la salud. Yo quisiera iniciar también esta conversación sobre estas afectaciones que ha tenido hacia las universidades digitales o este contexto de las universidades digitales. Si bien a lo largo de estos últimos años se había platicado, se había trabajado de las universidades en dos elementos centrales. Primero, aquel que tiene que ver con el tipo tecnológico, es decir, la parte de los fierros, mejor conocida como lo manejan en el argot, y la parte cultural que tiene que ver con la formación, habilidades y capacidades. Este estudio de Metarred, que a lo largo de las universidades latinoamericanas, pues identificaba estas dos tendencias hacia la adopción de la tecnología digital o de esta universidad digital para poderlo atender. Antes de que fuera la pandemia, estas tendencias, pues tenía que ver con la aceleración de estas adopciones en el mercado internacional, además como los desafíos que implicaba para la educación superior, parecía que había una cierta resistencia hacia el cambio, llámese por cuestiones presupuestales, llámese por cuestiones normativas o llámese también por cuestiones que no permitían la rápida adopción de las tecnologías. Y además, pues evidentemente la tecnología educativa que se ha venido desarrollando con plataformas a lo largo del mundo para poder hacer esta educación virtual, educación a distancia que ha estado evidentemente al tenor de los grandes consorcios internacionales de educación. Y hoy en día, pues el cuarto elemento, pues tiene que ver con esta transición acelerada hacia la reforma digital o hacia esta atención digital. Previo, estos tres componentes que sumados ya en el nivel máximo de la industria 4.0, pues tiene que ver con el Big Data, el Machine Learning y la inteligencia artificial, esto que es mejor conocido como esta cuarta revolución industrial, que ha estado presente en el ámbito de la economía digital y que además pues las universidades pues han tenido o han estado presentes sobre todo en esta pandemia para atenderlo de manera inmediata. El quehacer universitario, tanto en docencia, investigación y extensión, tendrían que estar incorporando estas nuevas tecnologías. Evidentemente, esto es previo al COVID. ¿Cómo afectó a las universidades? Principalmente desde los organismos que han estado visualizando y que han estado documentando, tanto desde la UDUAL, ANUYES, YESALC, la propia CRUE y algunos organismos internacionales en el tema educativo, como el propio BID y la UNESCO, pues evidentemente atendiendo la salud, principalmente la suspensión de clases, que fue el elemento central. En segundo término, pues también el inicio de estas modalidades a distancia o a la docencia no presencial. En algunos componentes lo conocemos como esta emergencia, esta educación emergencia remota, porque hay que decir que el concepto de educación a distancia tiene otros niveles de complejidad para poder hablar de este proceso tecnológico, más allá de lo que está planteado solamente en esta modalidad. El teletrabajo para el personal administrativo también fue fundamental, llevar todas las labores de la universidad, de la gestión universitaria hacia casa también fue un elemento que está presente en todas estas medidas. El reajuste a los calendarios escolares, gran parte de las universidades al inicio de la pandemia tuvieron que reajustar sus calendarios escolares. Además, el uso de estos repositorios y recursos educativos digitales, que tendremos también aquí una colega experta en este tema. ¿Cuántos años hemos estado trabajando por tener repositorios de libre acceso, repositorios robustos para fortalecer los aprendizajes de manera compartida también y de manera sobre todo bajo tecnologías responsivas? Esto
se volvió fundamental durante esta pandemia. Y además, pues el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, que evidentemente muchas de las universidades enfrentaron este gran reto. Además, los planes de continuidad académica llamados a distancia y además vincular esta evaluación del aprendizaje, que es un gran reto para los profesores, sobre todo en este tema que ha tenido que implementarse a partir de la educación a distancia. Y además, pues el reto a la movilidad académica. Lo que hay que tener en cuenta también y que ha estado fuera en estos desaciertos que pudiéramos decir, son las afectaciones psicológicas que han tenido tanto para el personal administrativo como para los docentes o como para el propio personal académico que labora en las universidades. Primera, de ganancias o pérdida de ingresos de los padres, evidentemente afecta la manera psicológica del entorno familiar, esta base social en la cual se desenvuelve ya ahora el entorno familiar, es decir, ahora en casa tenemos un núcleo central que es la familia, tenemos a la escuela, tenemos a la universidad, tenemos al trabajo, son los componentes que ya se encierran en un solo elemento. Además, el deterioro evidentemente de estos eventos negativos, al principio muchos estábamos espantados, conforme se ha venido dando esto, pues evidentemente ha sido un miedo hacia la enfermedad, un miedo hacia la transmisión de estas enfermedades y además, sobre todo, para aquellos estudiantes que tenían becas, pues evidentemente el miedo a perder esta beca. Ha habido un agotamiento psicológico en los últimos meses, sobre todo por el exceso de información y sobre todo por el uso desmedido también de los aparatos electrónicos que han estado en este centro de la pandemia. Y además, evidentemente, pues la pérdida de un ser querido y además la dificultad de estudiar en casa ante estas situaciones, como comentaba en América Latina, pues el gran reto es la conectividad. Y cuando hablamos de estos entornos familiares digitales, pues tenemos que considerar que en una familia, pues se tiene que conectar el padre, la madre, y si hay hijos, pues se tienen que conectar desde los distintos niveles educativos. Esto, pues evidentemente también fue documentado por la Asociación Internacional de Universidades, donde en esta encuesta que levantaron también al inicio del COVID, gran parte de las universidades de todo el mundo se vieron afectadas por el cierre total o parcial de sus centros educativos. Además, el 91% de las universidades se afectaron en los procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, la universidad cerró sus puertas para llevarla a la presencialidad y llevar este gran reto, sobre todo hacia los maestros, en trasladar a estas modalidades en distintas plataformas tecnológicas que están presentes en el campo y que han sido los elementos fundamentales en este factor de contingencia remota. Aquí están algunos datos, por ejemplo, Zoom, prácticamente una de estas plataformas, pues ha crecido de manera importante y además, pues el uso de otras plataformas para el apoyo de la docencia no presencial fueron fundamentales para poder atender este reto y este reto que finalmente lleva hacia la integración y la identificación de estos nuevos elementos de esta modalidad a distancia. Hay que mencionar también que se ha hecho un trabajo en redes muy importante desde el punto de vista de la cooperación en estos ámbitos que hemos tenido universitarios, pues hay distintas redes de cooperación que han trabajado desde la propia, los consejos iberoamericanos, los internacionales, los latinoamericanos, los nacionales. Tenemos que voltear hacia ese trabajo cooperativo, hacia ese trabajo de la cooperación fundamentalmente en tres grandes ejes. El primero y el fundamental es la capacitación de los profesores en estos entornos no presenciales, que es parte de lo que se han quejado tanto los alumnos como los propios docentes. El docente se vio arrojado a este nuevo contexto de múltiples a plataformas educativas, también implica cierto grado de conocimiento de plataformas tecnológicas. En aquellas plataformas tecnológicas que pues están en el mercado, tanto Google como Microsoft, que han sido de las plataformas que mayor usan los docentes. Además, esta oportunidad de poder compartir estos recursos, conocimientos y buenas prácticas, hemos aprendido también de las buenas prácticas de las universidades que habían venido transitando hacia esta universidad digital o sobre todo estos grandes repositorios, universidades de gran renombre, pues tenían ya toda una escuela de educación a distancia, toda una escuela de repositorios también para poder compartir con la comunidad universitaria de aquellas universidades que no habían trabajado en este componente. Y un proyecto tiene que ver con la equidad. En los próximos años o en estos próximos meses también vamos a enfrentar una crisis, evidentemente, crisis escolar y académica. Vamos a tener las crisis económicas que esto van a generar y evidentemente el rasgo de equidad hacia la docencia y sobre todo hacia las asimetrías que tenemos en la región en temas todo
el empleo que se va a ver afectado y que se está viendo afectado en toda América Latina. Hay que decir que organismos como CEPAL pues ya vislumbran un número importante de incremento de pobres para los próximos años, evidentemente a causa de esta pandemia, y esto las universidades también tendrán que tenerlo muy presente, sobre todo con el tema de la deserción. Para ir centrando la conversación y abriendo ya el debate, la propia IESAL, el UNESCO, ha recomendado ciertas acciones para poder regresar hacia esa nueva normalidad. Primero, pues mantener la continuidad de los aprendizajes en este modelo de enseñanza remota, planificar sobre todo y ver la reapertura en medida de los semáforos. En México le llamamos semáforos, para estar al pendiente de cuándo se pueden reabrir. Evidentemente no se van a reabrir al 100%. Muchas universidades han estado haciendo estos cálculos para hacerlo en distintos horarios y en distintos niveles. Algunas universidades están proponiendo igual grabar las clases para que un número determinado de alumnos a distancia. Y evidentemente pues se tiene que rediseñar todo el plan y todos los calendarios para poder reestructurar esta nueva normalidad. Para poder ya ir cerrando esta conversación y darle ya también pausa a mis compañeros, primero, el factor fundamental, tenemos que centrarnos en el docente, en el fortalecimiento a la docencia, sobre todo en el tema de habilidades digitales, para replantear estos famosos modelos híbridos en un segundo componente. Se ha hablado de estos modelos híbridos, pero de manera general tenemos que establecer cuáles serán estos modelos híbridos ante el nuevo regreso. Las tecnologías ya rompieron el sector educativo, ahora tenemos que aprender de esto, tenemos que generar esta nueva sinergia y además pues fortalecer las infraestructuras tecnológicas. Muchas universidades pues cuentan con esta capacidad tecnológica y otras no, entonces las universidades tendrán que paulatinamente fortalecer sus propias infraestructuras, tanto físicas como en nubes. Hoy en día el uso de la nube ha sido también un elemento fundamental. Además de marcos normativos y de gestión, hemos visto en muchas universidades que los procesos de titulación no se podían llevar a cabo porque evidentemente no estaban enmarcados en la normalidad. Universidades que, por ejemplo, también han detenido sus procesos de contratación porque evidentemente no están considerados en estas modalidades a distancias. Entonces, necesitamos también hacer marcos flexibles para poder hacer uso de las tecnologías en los procesos de gestión académica. La calidad y equidad educativa tendrá que ser el centro, temas de deserción y los temas que vamos a tener, como comentaba, a causa de la pandemia y a causa de los indicadores sociales, además de los retos sanitarios que tendremos que estar sobre todo con el tema de cómo se van a comportar estos famosos picos o estas famosas curvas del caso de infectados. Y además, pues el último componente, la universidad siempre ha tenido un papel central en el desarrollo de los países y esto no podemos dejarlo de lado. Las universidades tendrán que estar dando estos objetivos del desarrollo que evidentemente se van a replantear en los próximos años, el tema de la educación de calidad y todo lo que está en el medio ambiente, en la salud, educación. La universidad debe jugar un papel fundamental, así que hay que buscar este nuevo rol en esta nueva normalidad, en los procesos sobre todo de investigación. No podemos tampoco dejar al lado esta importante labor que hacen las universidades y no podemos tampoco dejar de lado la necesidad, sobre todo para hacer esta investigación que se transforme en mejoras hacia la sociedad. Para cerrar, en México, por ejemplo, hay que tener presente que justamente esta Ley General de Educación Superior, esta Ley General de Educación plantea un componente que se llama Agenda Digital Educativa, que fue aprobada justamente el año pasado y que en enero de este año ya está este marco normativo. Pero adicionalmente, en México se está discutiendo, o ya ha terminado este proceso de consulta popular, para llevar una nueva Ley General de Educación Superior. Y en esta nueva Ley General de Educación Superior, en su artículo 47, hasta donde estaba el texto que fue discutido, estaba un articulado que tenía que ver con el fomento al aprendizaje, el conocimiento, las competencias formativas y habilidades digitales para las instituciones de educación superior. Y esto conlleva a que las propias universidades paulatinamente también deberán aplicar una agenda digital educativa en términos de la Ley General de Educación. Esto quiere decir que por primera vez también en la Ley General, tanto en la Ley General de Educación como en la Ley General de Educación Superior, contaremos con instrumentos para poder fortalecer los marcos de actuación y además pues fortalecer a las universidades y hacer todo un entramado en lo que tiene que ver con infraestructura y no perder de vista el centro que es el proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorar las labores universitarias. Yo con esto dejaría aquí, Marina, para abrir la discusión.
Gracias, Germán. Creo que has dicho cosas muy, muy relevantes. Coincidimos muchos contigo en la parte de la conectividad, en esta sorpresa de los modelos híbridos, también en el compromiso con la investigación, por supuesto. Pero yo me llevo algo que subrayas que a lo mejor parece tangencial, pero es muy importante y son los entornos familiares. Y por supuesto, queremos también compartirles que el día de ayer estuvimos en una mesa trabajando sobre la nueva ley y tenemos por ahí algunos comentarios totalmente de acuerdo con lo que ustedes desde la apuesta de la Agenda Digital Educativa han colocado. Y para seguir en la discusión, escuchemos ahora a la doctora Rosalina Vázquez, quien es ingeniero en sistemas computacionales y maestra en tecnología educativa, con un doctorado en formación de la sociedad del conocimiento por la Universidad de Salamanca en España, y quien además desde 1992 es funcionario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ocupando diferentes puestos directivos. La reconocemos muchos de nosotros como fundadora y coordinadora de Remeri y responsable técnica del Nodo Mexicano en la Red Latinoamericana de Repositorios La Referencia desde el 2012. Actualmente colabora en diferentes iniciativas y proyectos nacionales e internacionales en materia de acceso abierto, ciencia abierta, repositorios, bibliotecas digitales, recursos educativos abiertos y tecnología educativa. Estamos colaborando muy fuertemente bajo su liderazgo en una iniciativa de estas de colaboración. Bienvenida, Alina, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias a la doctora Marina, al maestro José Luis Ponce por la oportunidad que me brindan de poder compartir este espacio con mis colegas y con todos los participantes ahora virtuales. Gracias también a Germán porque el análisis que ha presentado nos viene muy bien como un punto de partida, como un marco de referencia para lo que yo de manera particular les quiero compartir. Bueno, hablando primeramente de los desaciertos o debilidades, en mi experiencia, a veces ante la urgencia se deja de lado la pertinencia y eficiencia, es decir, se busca contar primeramente con suficientes herramientas de videoconferencia y quizá varias plataformas educativas, LMS, para llevar a cabo las clases virtuales, pero no necesariamente con una estrategia bien definida de cómo pueden aplicarse y aprovecharse los diferentes niveles y programas de estudio. Segundo, en cuanto a la capacitación de profesores, y ya lo comentaba Germán, frecuentemente se le da mayor énfasis al uso de las herramientas tecnológicas como si fueran un fin y no un medio, dejando en segundo plano los aspectos pedagógicos y el desarrollo de las competencias necesarias para diseñar y producir, por ejemplo, recursos educativos digitales y sobre todo para evaluar los aprendizajes en estas modalidades no convencionales. Tercero, en ocasiones vemos que no se cuenta con un modelo de educación digital claramente definido. Algunas instituciones lo tienen, algunas otras no. Y en ocasiones se mezclan o confunden términos como educación abierta, a distancia, virtual, en línea, híbrida, que son términos que muchos hemos escuchado. Y además, no siempre se aprovechan de manera eficiente las diferentes tecnologías educativas. Y por último, es frecuente que al interior de las instituciones se presenten esfuerzos duplicados o aislados, recursos dispersos. Por ejemplo, podemos encontrarnos con varias plataformas, varios módulos instalados en diferentes dependencias. Inclusive en universidades no muy grandes se tienen varios repositorios cuando la recomendación es que haya un solo repositorio institucional, hablando de repositorio de documentos. También a veces se tienen duplicidad de portales web o bien servicios contratados con proveedores que no se están aprovechando, cuando debería promoverse pues una mayor cooperación y comunicación entre las instancias responsables e involucradas en implementar una estrategia digital. Ahora bien, en cuanto a los aciertos o ventajas y un poco en contraste con lo que anteriormente he comentado, también ya hay universidades que ya contaban con una estrategia digital o con un sistema de educación virtual a distancia, como sabemos la UNAM, la Universidad Autónoma de Nuevo León, Guadalajara, la Veracruzana, etcétera, al cual seguramente tuvieron que hacerle adecuaciones para fortalecerlo, replicarlo en todos los niveles y contextos educativos de la institución. En este sentido, algunos de los principales aciertos han sido, por ejemplo,
que llevan a cabo estudios diagnóstico dirigidos tanto a sus profesores como a sus estudiantes para determinar su grado o nivel de competencias digitales, el acceso a Internet y la asequibilidad, es decir, que se cuenten con los equipos de cómputo y dispositivos necesarios para conectarse a Internet. Esto con la finalidad de proporcionarles una capacitación pertinente y que los diferentes medios para la interacción síncrona y asíncrona estén disponibles. Segundo, promueven el desarrollo y acceso compartido de recursos educativos digitales, no solo al interior de la propia institución, sino con otras instituciones. Y un ejemplo de ello, por ejemplo, es la iniciativa de RUA MX de la UNAM, a la cual se han sumado ya varias instituciones de educación superior. Otro acierto importante de algunas instituciones es que ya cuentan con reglamentos de operación en aspectos académicos y escolares, que eso es fundamental. Y por último, quizá uno de los mayores aciertos de muchas instituciones ha sido promover las alianzas con proveedores, con la industria, aprender de las buenas prácticas y procurar el intercambio y la cooperación de conocimientos y experiencias entre educadores, tecnólogos e investigadores. Ahora bien, en este mismo sentido, hablando de estas mismas dimensiones que acabo de comentar y pasando a nuestra segunda pregunta sobre qué debe contener una agenda digital para las instituciones, qué deben de considerar para que realmente puedan contribuir e insertarse a una sociedad cada vez más digital. Bueno, considero que esta agenda digital idealmente deberá contemplar acciones en torno a 5 aspectos o dimensiones. En principio, una estrategia digital como tal, todo lo relacionado con los modelos educativos, las tecnologías e infraestructura tecnológica, las competencias docentes y, muy importante, la normativa institucional. En este sentido, algunas acciones podrían ser las siguientes. Primero, diseñar una estrategia digital a nivel institucional que contemple acciones a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, por ejemplo, capacitar a los docentes para la enseñanza en modalidades no convencionales y prever la infraestructura tecnológica y de conectividad necesaria, es decir, para dar respuesta de manera inmediata, en este caso, a todo lo que ya Germán nos hablaba, que ha sido un enorme reto para las instituciones, el poder dar ahora las clases de manera virtual. En el mediano y largo plazo, planear e implementar acciones en aspectos académicos, administrativos, escolares, normativos, tecnológicos, que permitan crear en su conjunto una cultura digital en la institución e ir transitando poco a poco a una transformación digital. Segundo, diseñar un modelo de educación digital multimodal para cada nivel de licenciatura o posgrado, basado en el desarrollo de competencias y experiencias de aprendizaje, que respondan a las necesidades de los estudiantes y del mercado laboral a través del desarrollo de múltiples modalidades, o lo que también ahora escuchamos como educación multimodal, y de trayectorias curriculares en función de los diferentes planes y programas de estudio y el uso adecuado de las tecnologías educativas. Tercero, en materia de tecnología, la recomendación sería implementar una solución tecnológica integral que considere al menos 3 aspectos. Crear, unificar y consolidar plataformas y servicios institucionales soportadas mayormente con software open source y tecnologías abiertas para que precisamente puedan ser escalables, puedan ser interoperables con otros servicios de la institución y no se tenga o no esté sujeto sobre todo a presupuestos para su continuidad. Aprovechar al máximo los servicios y las herramientas que ofrecen algunos proveedores como Microsoft, como Cisco, Amazon, Google, que muchas veces tenemos una Academy con Cisco o tenemos un Campus Agreement con Microsoft, pero desconocemos también a veces todas las posibilidades de servicios, de capacitación, de herramientas que ellos ya nos ofrecen. Entonces, eso también es algo importante a considerar y que muchos de ellos son gratuitos. Lo tercero sería asegurar la infraestructura, conectividad y niveles de seguridad necesarios para estas diferentes modalidades educativas. Una cuarta acción o dimensión que también ya Germán lo comentaba, que es primordial, es formar a los profesores, no solo en el uso de las plataformas y herramientas tecnológicas, es decir, en el desarrollo de competencias digitales como tal,
sino sobre todo en el rediseño instruccional de sus cursos, en la producción de materiales autoinstruccionales y recursos educativos digitales, y como ya también lo había comentado, la evaluación de los aprendizajes. Para ello, una estrategia posible sería crear equipos o unidades de diseño instruccional al interior de las dependencias académicas para dar soporte y asesoría permanente a los docentes, es decir, que en cada dependencia hubiese este grupo de diseño instruccional que diera este soporte y este apoyo permanente a los docentes. Lo quinto, referente a la normativa, pues sería diseñar las políticas y reglamentos institucionales necesarios para promover y facilitar la implementación de esta estrategia digital, considerando diferentes aspectos, tales como la evaluación de profesores, es decir, que se les reconozca el trabajo que se hace en un entorno virtual, el tiempo que se toma el preparar materiales educativos, el tiempo de asesorías, de tutorías virtuales, de clases virtuales, etcétera. Los criterios de acreditación y certificación de carreras y programas de posgrado, es decir, que estas modalidades se vayan desarrollando y adecuando a estos criterios, porque sabemos que esa es una gran preocupación de las instituciones de educación superior, el mantener sus programas acreditados, certificados, sus niveles de calidad. La certificación de competencias, aprovechando los organismos para ello, las alianzas con los proveedores, y esto a nivel tanto de los profesores como de los estudiantes. Y los programas de estímulos académicos que había comentado, donde se les reconozca para efecto de ingreso, permanencia y promoción todo este trabajo que implica que es un trabajo mucho mayor, el poder trabajar en entornos virtuales o digitales, y también, por supuesto, consideraciones laborales. Entonces, pues esto es lo que yo quería compartirles, y dentro de este excelente contexto que nos dio ya Germán, como parte de una realidad que desde mi experiencia, desde mi particular punto de vista, pues han sido, en resumen, algunos de los aciertos, de los desaciertos y de las acciones que podríamos hacer como instituciones para afrontar estos retos. Gracias. Muchas gracias, doctora Lina. Por cierto, aciertos y desaciertos que hemos venido acumulando a lo largo de un par de décadas, si no es que más de un par, y que juntos hemos vertido en este modelo colaborativo que también se presentará en estos días. Estén atentos al programa de Anuye TIC, porque estaremos detallándoles estos elementos ya en un modelo muy interesante que Anuyes quiere compartirles. Y coincidimos, yo creo que la mayoría, con esta apuesta por estrategia digital de nuestras instituciones de educación superior. Se coincide con el doctor Germán, con la parte de infraestructura, con esta apuesta también de los modelos, como decíamos, multimodales. Se le llamó híbridos. Aquí estamos escuchando otro término interesante, multimodal. Y por otro lado, pues también se coincide con el tema de formación de profesores. Pero me llama poderosamente la atención en las aportaciones que estamos escuchando dos términos. Uno que además tiene mucho que ver con la experiencia de la doctora Lina, la integración de estas plataformas, ¿no? La interoperabilidad de los componentes que están embebidos en estas plataformas, y sobre todo esta puesta última o pegamento o pretexto para poder hacer la transformación digital desde el rediseño instruccional de los profesores. También me parece relevante que volvamos a tener en nuestra memoria de este presente todas estas lecciones aprendidas que apuntan hacia estas áreas que acompañan estos procesos de gestión de la tecnología educativa con nuestros usuarios más importantes, que son los profesores y los alumnos de nuestras instituciones. Y vamos a escuchar una perspectiva también de otra universidad, de la Universidad Dort, de uno de los líderes que además a nivel nacional reconocemos porque encabeza en este momento la Sociedad Mexicana de Cómputo en Educación, y me refiero al ingeniero Alfredo García Zavala, CEO de esta universidad. Él es ingeniero eléctrico y electrónico con estudios de maestría en comunicación y tecnologías educativas, además de una maestría en diseño y gestión de proyectos tecnológicos. Es especialista en entornos virtuales de aprendizaje y ha trabajado en el sector privado, público y social. Fue coordinador de publicación electrónica y seguridad informática y jefe de
Departamento de Soporte Técnico en el ISSSTE y actualmente pues dirige tecnología e innovación en esta universidad ORMéxico, que es la primera institución de educación superior dedicada a profesionalizar el tercer sector. Es presidente, como escuchaban, de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación, que reconocemos por sus siglas como SOMESE. Bienvenido, Alfredo, te escuchamos. Muchísimas gracias, Marina. Pues gracias especialmente a ti por moderar este panel, porque no podía ser de otra forma en todos los frentes en los que hemos estado en los últimos meses, desde las distintas academias y desde los distintos conversatorios que hemos tenido oportunidad de intercambiar algunas ideas. Muchas gracias también a José Luis Ponce, gracias por la invitación, gracias a todos por toda la gente de ANUYES por esta organización. Y bueno, voy a tratar de ser breve para dar paso al diálogo, pero sí me gustaría regresarme un poco a las reflexiones de las que partíamos hace un año, casi un año exactamente, a partir de este tema que hablábamos de la transformación digital. Hace un año hablábamos de la transformación digital de las instituciones de educación superior y vertíamos algunas reflexiones que me parecen importantes acá, que seguramente coincidiremos todos, pero que planteaban el rol de la figura del CEO en las instituciones de educación superior frente a esta transformación digital. Incluso había un panel que también tú moderaste, Marina, en donde Luis Gutiérrez hablaba de que a lo mejor no éramos los dueños de esta transformación digital, pero sí teníamos la responsabilidad de asumir este rol de liderar esta transformación digital. Pero antes de eso, creo que vale la pena reflexionar sobre estos aciertos y desaciertos a los que nos referimos en la introducción de este panel, en esta primer pregunta para encuadrar. Y me parece que más allá de hablar de los aciertos y desaciertos específicamente de cada una de las instituciones, porque sería muy atrevido hablar de ello, digo, podría hablar de la experiencia de la Universidad ORT, pero me parece que una de las cosas en las que todos estaremos de acuerdo es que no hace mucho el rol del responsable de tecnologías, de información, se limitaba únicamente al mantenimiento de los sistemas. Incluso hay organizaciones en las que todavía existe este rol de la coordinación de sistemas o el responsable de soporte técnico o cualquier persona que tiene que ver con tecnología en cualquier organización, no solamente en las instituciones educativas, sigue siendo este rol más operativo que estratégico. Yo creo que la pandemia nos vino a desnudar en muchos sentidos, en todos los sentidos de hecho, pero hablando específicamente del tema que nos ocupa, vino a desnudar a estas instituciones que no habían considerado este rol como estratégico, ¿no? Creo que podemos conversar sobre este punto en el cual creo que coincidiremos todos, coinciden todos nuestros colegas que hoy nos están siguiendo. Hoy no tenemos la oportunidad de conversar con quien se sentó a nuestro lado en el auditorio, pero en los eventos pasados hemos visto esto, ¿no? Hemos visto que quien se sienta a nuestro lado viene del área de tecnología, de su institución educativa, pero es un área de tecnología considerada únicamente como operativa, que incluso reporta a la dirección de administración como si fuese un área de recursos materiales, como si fuese solamente infraestructura, solamente mantenimiento, y no un área estratégica, ¿no? Creo que entre los aciertos y desaciertos, cada uno determinará desde sus instituciones si fue un acierto o un desacierto. El haber ignorado que la tecnología tiene un rol tan importante y tan protagónico y tan estratégico en la función de todas las organizaciones, creo que ese es el tema importante aquí que habría que tratar. Yo diría que ya habría que haber superado ese asunto, pero tristemente pues nos dimos cuenta en esta pandemia que hay instituciones que incluso unos meses antes cerraron sus áreas de tecnología, ¿no? Tristemente, creo que todavía no nos dábamos cuenta y todavía corremos el riesgo de no asimilarlo, que la tecnología tiene este rol importante, ¿no? que además tiene que reportar a la dirección general o a la rectoría
porque es un área estratégica y el papel de la tecnología es fundamental, no solamente como un medio, no solamente como una herramienta, es la herramienta que hoy por lo menos a algunas instituciones les ayudó a sobrevivir, pero pues hay que ir más allá, ¿no? No solamente hay que sobrevivir a esta pandemia y a estos eventos, sino estar preparados para todo, ¿no? Preparados para la incertidumbre, como seguramente escucharemos más adelante. Esto implica, desde luego, otra parte importante, que es justamente que los responsables de las áreas de tecnología no solamente conozcan todos los procesos, no solamente hablen de gestionar, planificar, operar, evaluar y mejorar los sistemas y dar soporte a su infraestructura, sino que conozcan todo el modelo que en el sector privado se habla mucho de esto de que las áreas de tecnología tienen que conocer todo el modelo de negocio, ¿no? Y alinearse a ese modelo de negocio para poder dar soporte y nutrir todo lo que tenga que ver con ese modelo de negocio. Acá yo creo que hay que sustraernos un poquito de esa terminología que incluso también hablábamos el año pasado, quitarnos esta parte del modelo de negocio y hablar también del modelo educativo de cada una de nuestras instituciones. Es decir, hoy también existen estos perfiles en los cuales ya las áreas de tecnología sí reportan a la rectoría o a la dirección general, pero seguimos sin entender cuál es la labor o la función de la universidad, ¿no? Un poco más allá de las funciones sustanciales, que es la docencia, la investigación, la extensión universitaria, sino conocer todo el proceso y los modelos educativos de nuestras instituciones. Porque no solamente estamos gestionando estos sistemas, estamos gestionando talento y estamos enfocados en el aprendizaje de los estudiantes de estas instituciones educativas, ¿no? En la investigación, en la producción de conocimiento, etcétera. Yo he escuchado por ahí algunos discursos todavía de personas que encabezan estos esfuerzos en tecnología, donde se plantean como un único objetivo de su área poder facilitar o habilitar la comunicación entre profesores y estudiantes, como si se tratase de que el profesor transmite el conocimiento al estudiante, ¿no? Y el estudiante como el receptor de este conocimiento. Tenemos que entender desde las direcciones de tecnología que el aprendizaje está en el centro y que no es el conocimiento, porque si se tratase de proveer conocimiento o de facilitar las tecnologías para que el conocimiento esté disponible, pues en eso ya hay muchos otros recursos que están ahí a la vuelta de la esquina, al alcance de los dedos, en el bolsillo los tenemos. Y yo creo que es importante que entendamos eso, nosotros los que estamos de este lado en las áreas de tecnología, que entendamos que nuestro rol va mucho más allá, que tenemos que entender que la tecnología tiene un rol fundamental en la parte del aprendizaje de todas las personas que están en las instituciones educativas. No verlos como el cliente, no verlos como el cliente al que hay que facilitarle una mejor experiencia o automatizar procesos, etcétera. Que eso también es parte de nuestras funciones, digo, lo acabamos de ver con estos reconocimientos que acaban de otorgar sobre automatizar sistemas, implementar firmas electrónicas, etcétera. Pero eso incluso podría hasta tercerizarse. Yo diría que, digo, a lo mejor hago mucho ruido con ese tema, pero estos elementos o estas funciones no son tan importantes como sí lo es entender el modelo al que nos debemos en nuestras instituciones educativas, que cada una tiene un modelo distinto, pero que creo que es importante entenderlo desde la parte desde las áreas de tecnología. Es decir, para poder asumir este rol que necesitamos de reportar a la dirección y de que nuestro rol sea protagónico y de que estemos en un nivel estratégico de las decisiones de la universidad o de las instituciones de educación, necesitamos nosotros al mismo tiempo no solamente contar con competencias directivas, ¿no? Que desde luego eso se asume como hecho, ¿no? El liderazgo, trabajo en equipo,
habilidades de comunicación, autorregulación, visión estratégica en general, sino que además tenemos que conocer el modelo educativo de estas instituciones. Si no conocemos el modelo educativo, si no conocemos realmente lo que los profesores y los estudiantes requieren en su día a día, pues no nos vamos a quedar como las personas encargadas de las computadoras, ¿no? Y también cambiar esta perspectiva que tenemos sobre la función que tienen las áreas de tecnología y los CIOs. Los CIOs, no solamente en las instituciones de educación superior, sino en cualquier organización, somos los principales o los primeros consultores de la organización, ¿no? Somos consultores internos y así nos tenemos que ver. Si somos los consultores de esta organización al interior, necesitamos conocer todos los niveles y todos los procesos de la organización, no dominarlos, desde luego no controlarlos. No somos los dueños de estos procesos, como decía Luis Gutiérrez el año pasado, que lo recordamos con mucho cariño, sino que tenemos que liderar estos procesos y estos esfuerzos que me parecen importantes en todos los sentidos para poder avanzar hacia este protagonismo que ya hemos conseguido finalmente gracias a esta pandemia. Digo gracias a pesar de esta pandemia porque a pesar de las cosas negativas de las cuales podemos hablar mucho, una de las cosas positivas es que los reflectores se han puesto encima de la tecnología y es importante para nosotros que hoy tenemos la luz aquí y que estamos prácticamente desnudos frente a ello, pues asumir esa responsabilidad y responder, ¿no? en ese sentido. Entonces, finalmente creo que los CIOs y especialmente la tecnología ha cobrado la importancia que merece, sobre todo porque no solamente garantizamos la continuidad académica, la continuidad administrativa, la continuidad de todos estos temas, sino que también evidenciamos varios problemas fundamentales que ya existían en las aulas de manera presencial, ¿no? A lo mejor ese es un tema un poco más complicado y no es propio de este panel, pero la tecnología vino a desnudar cosas que ya sucedían, pero que hoy nos sorprenden, ¿no? Hoy nos sorprende ver a un niño sentado frente a la computadora todo el día o a un estudiante, un joven universitario sentado frente a la computadora todo el día, pero no nos sorprendía que también lo hacía en el aula, ¿no? Hay unos modelos todavía en los cuales pues, el estudiante está sentado recibiendo la información del profesor que está enfrente, pero eso sucedía ya, ¿no? Y esto de ver hoy al estudiante frente a la computadora sentado durante 4, 5, 6 horas, pues evidencia que eso mismo estaba sucediendo. Entonces nos desnuda y nos pone en evidencia a todos. Entonces yo abriría esta reflexión para compartirla con nuestros colegas que nos están viendo. Creo que es importante este rol que estamos asumiendo y pues no hay que soltarlo, ¿no? Muchas gracias, Alfredo. Yo coincido contigo en muchas cosas. Me recuerda tanto lo que fue el error del año 2000, donde salieron todas estas como cloacas, como pestilencias tecnológicas de nuestras instituciones, nuestras organizaciones, y creo que sí, definitivamente estamos al desnudo. No había imaginado desde la mirada de un CEO como tú, el hecho de poder desnudar a los otros. Y efectivamente, la verdad es que las TIC nos han desnudado frente a los padres de familia, frente a nuestras autoridades, a los que somos docentes. Y hay muchos retos que tenemos que asumir, primero que nada, aceptando todos estos espacios de oportunidad. Me parece muy interesante que coincidas con Alina en el tema del modelo, entender el modelo de la universidad es también otro de estas claves importantes hacia la transformación digital. Y no dejo como tú de recordar a Luis Alberto Gutiérrez, que emblemáticamente estamos en este espacio virtual que lleva su nombre y que efectivamente, pues el año pasado, ayer recordábamos en la mesa de trabajo de tecnología educativa cómo nos decía José Luis al cerrar las actividades cerca de las 8 de la noche, que justo en ese panel del año pasado
había este grupo de CEOs con este grupo de tecnólogos educativos y casi cada uno de un lado o del otro aplaudiendo, porque fue un debate muy, muy interesante el del año pasado, ¿no? Aplaudiendo o casi abuchando, en fin. Es una polémica que no hemos acabado de resolver entre las áreas muy académicas y las áreas muy tecnológicas, pero lo que no nos queda duda en esta pandemia es que estos desnudos de los que hemos sido objeto todos, por primera vez creo que las instituciones, también se decía ya a lo largo de nuestra jornada, se están aceptando. Estas deficiencias a las universidades, a nuestras instituciones, les daba pena aceptar algunas cosas. Y ahorita yo creo que por esta crisis, por esta emergencia, no nos está dando pena decir que necesitamos ayuda, que nos está haciendo falta esto o aquello. Y bueno, me encanta que vean el modelo con el aprendizaje al centro. ¿Y quién mejor que Faraón Lawrence, que para muchos de nosotros es toda una autoridad en la región iberoamericana y a nivel mundial, para compartirnos su perspectiva sobre toda esta discusión? Faraón Lawrence Largo es catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad de Alicante, es licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Valencia y doctor ingeniero en esta Universidad de Alicante en Informática. Es director de la Cátedra Santander UAM de Transformación Digital, que es por quien lo ubicamos perfectamente la mayoría de nosotros, sobre todo en este contexto del Comité ANUYESTIC. Ha ocupado distintos cargos de dirección, destacando los de director de la Escuela Politécnica Superior y vicerrector de Tecnología e Innovación Educativa, ambos en la Universidad de Alicante, así como el de secretario ejecutivo de la Comisión Sectorial TIC de la CRUE en España. Es Premio Sapiens 2008 al profesional, que se concede por el Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de la Comunidad Valenciana, también Premio AE-NUI de 2013 a la calidad e innovación docente, concedido por la Asociación de Enseñantes Universitarios de la Informática. Sus trabajos se enmarcan en los campos de la inteligencia artificial, el desarrollo de videojuegos, la gamificación también, la aplicación de las tecnologías digitales a la educación, el gobierno de las TI y la transformación digital de las universidades. Miembro del grupo de investigación Smart Learning y además colíder del equipo GTI 4U del Gobierno de Tecnologías de la Información para Universidades. Bienvenido, Faraón. Buenos días, muchas gracias. Como tiene que ser, quiero empezar con los agradecimientos, agradeciendo a ANUYESTIC que me invite y que me permita estar un año más con todos ustedes, aunque lamentablemente esta vez desde mi casa y me ha quitado la posibilidad de conocer México, vuestro lindo país y una zona como Veracruz, ¿no? Quiero felicitar también a los panelistas que me han precedido porque realmente han recorrido ya la mayoría del camino, con lo cual yo no tengo que repetir muchas cosas y me puedo subir a los hombros de lo que ya han dicho, ¿no? Quisiera establecer primero las condiciones de contorno, ¿no? Voy a hablar de universidad. No voy a hablar de otros sistemas educativos, conozco algunos, pero realmente mi función últimamente, mi labor la desarrollo en la universidad, por tanto voy a hablar de universidad y voy a hablar de la realidad que conozco, que es la realidad española, de las universidades españolas. Supongo que es muy distinto según los países, incluso ni siquiera puedo hablar de todas las universidades españolas, aunque más o menos he estado informado de lo que ha ocurrido en las distintas universidades. Por tanto, mi discurso, encajarlo en el sistema universitario español, aunque pueda ser transferido a otros niveles educativos, incluso a otras universidades. El mensaje básico que quiero que tengáis en cuenta todo el rato cuando yo hable es que la experiencia ha sido muy heterogénea, es decir, digamos que casi ha sido individual. Cada asignatura es distinta, cada profesor ha sido distinto y cada alumno lo ha vivido de manera distinta. Por tanto, en estos momentos, querer generalizar y contar lo que ha ocurrido es un atrevimiento, ¿vale? Yo no me atrevo. Sí que puedo decir qué es lo que pienso, pero realmente lo que ha sufrido cada estudiante universitario
de España, de México, ha sido una experiencia muy distinta dependiendo del profesor que le impartía, la asignatura que impartía, la titulación que impartía, las condiciones que tenía en su casa, etc. Pero bueno, intentaré generalizar, ¿no? Haciendo un poco de revisión histórica, en España las vacaciones de verano son en agosto, con lo cual los cursos escolares académicos son de septiembre a julio, ¿vale? Por tanto, un viernes 13 de marzo salí del despacho de la universidad y ya no pude volver en varios meses. Y el lunes tuve que, porque el sábado 14 se declaró el estado de alarma y el confinamiento, y tuvimos que mantener la tarea docente como pudimos desde casa y con el equipamiento que teníamos, ¿vale? Y bueno, más o menos lo que hicimos, lo que se pudo. Los servicios de informática de las universidades pusieron a nuestra disposición tecnología, tuvieron que escalarla porque el aumento súbito de la demanda de estar conectados unos pocos alumnos y profesores a conectarnos no todos en cualquier momento, tuvieron que ampliar los servidores, la capacidad del ancho, pero yo creo que los tecnólogos, los técnicos de las universidades hicieron sus deberes y creo que los hicieron muy bien, ¿no? Y los profesores tuvimos que hacer lo que pudimos, y entonces si el lunes tenía que haber ido al aula y dar mi clase, pues lo hice a través del Meet o cualquier otra plataforma de videoconferencia. Incluso a lo mejor, si no quise dar toda la clase entera, pues grabé un vídeo de 15 minutos, lo subí al repositorio y los alumnos podían ver el vídeo de manera asíncrona, que era a lo mejor más útil que ver el Meet en directo, ¿no? De manera que avanzamos, pasamos el curso y el problema vino cuando llegó la evaluación. Había que evaluar. Y aquellos profesores que basaban toda su docencia, en la evaluación de su docencia, en un examen final presencial, vieron que solo la utilización de herramientas digitales no permitía hacer esa evaluación porque en la evaluación de competencias había algo más que la evaluación de competencias. Y era la autoría de quién estaba escribiendo, quién era, decía que es la identidad. Por tanto, se vio que el validar la identidad de los que estaban haciendo la evaluación era más complejo que en lo presencial, ¿no? Pero más bien que mal, acabamos el curso y pudimos decir que, bueno, habíamos hecho no una docencia online, que no se hizo una docencia remota de emergencia. Y yo creo que más o menos se salvaron los trastos, ¿no? Los muebles. Bien, pero el curso 2020-2021, que empezó en septiembre, sí que teníamos tiempo de poder planificarlo, ¿no? Y esa emergencia que pasó del día a la mañana y que tuvimos que acabar el curso, podía haber sido planificado perfectamente. Es decir, lo que hicimos para acabar el curso fue simplemente digitalizar lo que ya habíamos planificado para nuestra docencia, ¿no? Para el curso 2020-2021, que empezaba en septiembre, podíamos haberlo planificado y diseñado para lo digital, ¿vale? Acabamos digitalizando lo diseñado, pero podíamos diseñar para lo digital. Y así empezamos el curso. Y bueno, la cosa es que no todo surge como queríamos. De hecho, la CRUE en su momento, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, dijo que las universidades que eran presenciales había que poner en valor lo presencial, por tanto se intentó, cumpliendo con las normas sanitarias, poder dar la máxima presencialidad, ¿vale? Pero ¿qué ha ocurrido? Hace 2 semanas la Universidad Politécnica de Valencia tuvo que el domingo pasar todas las clases a online porque en un colegio mayor había habido una fiesta en una terraza y había infectado. Y esta mañana, noticias de hoy de la prensa, las universidades catalanas de Barcelona y de la zona de Cataluña han pasado toda la parte de teoría online y solo harán en presencial de momento las partes prácticas, ¿no? O la Universidad de Salamanca y la de Granada, universidades históricas, más que universidades históricas, ciudades universitarias, han tenido que pasarse a lo online porque vuelve a extenderse. Las precauciones en el aula han sido y han funcionado bien, pero la parte social de los estudiantes ha hecho que se extienda la pandemia. Por tanto, al final eso que teníamos que haber diseñado para lo digital no ha sido tal, y si se hubiese hecho, hemos tenido que migrar totalmente, en muchos casos, a lo digital o mantener con lo presencial. Por tanto, y después ahondaré en otros temas en la siguiente pregunta, ¿cuál ha sido el acierto? Resumiendo para la pregunta, aciertos y desaciertos.
El acierto ha sido que la tecnología nos ha permitido mantener nuestra labor docente y hemos podido impartir clase. Positivo. Hemos podido digitalizar lo que ya habíamos diseñado en nuestra docencia. Pero eso mismo es el desacierto, porque digitalizamos lo que teníamos diseñado. No diseñamos una docencia específica para online, que es distinto a la docencia presencial. Por tanto, ¿cuál ha sido el desacierto? Que ha faltado un modelo pedagógico que soportara la docencia. En el mundo, una cosa es digitalizar y la otra es la transformación digital. La digitalización de los procesos es ofrecer el mismo proceso pues de manera a lo mejor más eficiente, pero realmente el cambio es cuando aprovechas el potencial de la tecnología para hacer cosas distintas, es cuando lo que digitalizas es la estrategia y la estrategia en nuestra labor docente la da la pedagogía. Por tanto, deberíamos haber diseñado las asignaturas desde el punto de vista de una pedagogía digital que nos permitiera sacar partido de las tecnologías digitales y de la no presencialidad, no asistencia, no coincidencia en el tiempo y en el espacio con nuestros estudiantes y haber aprovechado mejor todo lo que nos ofrece la tecnología. Aquí quiero dejarlo y ya en la siguiente pregunta pues intentaré ahondar más en a lo mejor propuestas de futuro, cómo pienso que debería haberse hecho. Si gustas de una vez ahondar, porque estamos compactando todo y entonces por eso los compañeros usaron un poco más del micrófono porque metimos todo ahí. Por tanto, ¿cuál es mi propuesta? Empezamos digitalizando lo diseñado. Deberíamos haber diseñado para lo digital, pero realmente lo que deberemos hacer las universidades o los profesores a partir de ahora es digitalizar para la incertidumbre, ¿vale? Porque no sabremos con qué nos vamos a encontrar. La pandemia, igual que nos ha demostrado que la tecnología es muy útil y podemos utilizarla y hacer muchas cosas con tecnología, también ha demostrado que la presencialidad, que los humanos necesitamos contacto físico. Por tanto, tenemos que diseñar sin saber cuál será el escenario. Voy a utilizar un ejemplo claro. Mira, la lección magistral, tan denostada pero tan utilizada en docencia universitaria, ¿no? La docencia, dejando de lado la preparación de la lección magistral y la post-lección magistral, la lección magistral que damos en el aula podríamos decir que está formada por la parte de explicación y la parte de debate, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos que ver es que no solo siempre hablamos de físico y virtual, pero creo que lo importante ahora es hablar también de síncrono y asíncrono. No solo está el espacio, sino el tiempo. De manera que en la lección magistral, si coincidimos en el aula, en el tiempo y el espacio, damos la explicación y luego hacemos un debate. Pero ¿qué partes podemos llevar al online? Yo puedo llevar el debate, en lugar de hacerlo presencial y síncrono, lo podría llevar asíncrono y monto un foro. Entonces, doy mi clase en presencial y dejo el debate en el foro para el online y asíncrono, ¿no? O puedo al revés, decir, yo llevo la explicación a lo online y además asíncrono, grabo un vídeo y me dejo la presencialidad y la coincidencia en el tiempo y el espacio para el debate. Eso sería la docencia inversa, la clase inversa, ¿no? Pero jugando con estas 4 componentes de presencial, físico, síncrono o asíncrono y virtual, síncrono o asíncrono, yo puedo cambiar mis componentes y tenerlas preparadas de mucha manera, de manera que si de repente ahora me dicen no puedes ir al aula, yo tengo mis actividades diseñadas con módulos que me puedo llevarlo a lo online, a lo síncrono o a lo asíncrono. Y a lo mejor me llevo el vídeo que ya tengo grabado para la explicación y abro un foro. Abro un foro que puede ser síncrono o un chat, o puede ser asíncrono, o hago un meet en directo para aprovechar para hablar con mis alumnos, ¿vale? En síncrono y vean el vídeo en el tiempo cuando ellos quieran. En esencia, lo que propongo para poder diseñar para esa incertidumbre, que es jugar con la coincidencia en el espacio, pero también con las actividades síncronas o asíncronas, lo que demandaría a las universidades es flexibilidad, que nos dejaran flexibilidad a los profesores para poder diseñar nuestras materias, nuestras asignaturas, nuestras clases de la mejor manera posible, aprovechando las competencias digitales docentes que tenga cada profesor, el equipamiento que tenga y reforzar las competencias de nuestros estudiantes y su equipamiento.
Básicamente sería eso, diseñar para la incertidumbre porque no sabes qué te vas a encontrar, aprovechar la presencialidad para aquello que da valor a lo presencial, aprovechar lo online, síncrono o asíncrono, para aquello que es más eficiente hacerlo a distancia y para todo ello tener flexibilidad para poder interactuar con nuestros estudiantes con una normativa más flexible. Porque la experiencia, vuelvo a repetir, ha sido muy, muy, muy distinta dependiendo del profesor, de la materia, del estudiante. Con esto, Marina, finalizo, si la exposición está primera, ¿no? Muchas gracias, Faraón. Amigos, pues estamos en un compromiso con Anuyes para emparejar su programa. Yo creo que este cierre de Faraón nos hace este zoom, este acercamiento a lo que sucede ya en el proceso de aprendizaje y la responsabilidad de toda esta tecnología educativa en favor del estudiante sobre todo, pero obviamente también desde la trinchera de los que gestionamos esos procesos, sobre todo los académicos. Yo les quiero pedir, pues ahorita solamente prender su video para tomarnos una foto oficial de este panel que me parece emblemático, que me parece importante. Y por otro lado, también comentarles que estaremos aplicando en relación a estos temas una encuesta en la que queremos que todo el público nos pudiera apoyar. Estamos trabajando en un proyecto con ACID sobre el diseño de una guía para elaborar planes de continuidad académica y por ahí si alcanza a ver, espero que sí, puedan tomar este link y si no, a lo largo del evento estaremos de alguna manera compartiéndoselos también. Pues de nuestra parte, a todo el público, a Nuyes TIC, a la Universidad Veracruzana, les agradecemos la invitación y quedamos de ustedes pues atentos de aquí al viernes que estamos realizando todo este programa muy rico que ha sido ofrecido por los compañeros organizadores. Gracias a todos por acompañarnos.